Es un gusto saludarlos. En esta ocasión nos encontramos con nuestro gran amigo Francis Edgar Alexis Callash Cajas. Es un gusto tenerlo acá. En esta ocasión, pues queremos hacerle unas cuantas preguntas para conocer un poquito más acerca de su carrera musical como baterista independiente, ¿verdad? Él es de la ciudad de Quetzaltenango. Y Francis, es un gusto y un honor tenerlo acá con nosotros y vamos a dejarle los micrófonos para que usted también pueda saludar. Jason, gracias por la invitación y es un privilegio estar acá en esta entrevista. Reciban todos un cordial saludo y espero que nuestras experiencias en torno a lo musical sea de utilidad para cada uno de ustedes y muchas gracias por esta invitación nuevamente. Vamos con la primera pregunta, Francis. Queremos saber cómo fue su inicio en la música, cómo usted inició en este maravilloso mundo de la música. Aquí va a sonar un poquito irónico, pero ya no me acuerdo. No, por ejemplo, más que todo mi mamá me contó de que cuando yo era niño, yo de hecho no me acuerdo de eso. Ella decía de que yo agarraba los sartenes y sus ollas y con las paletas andaba haciendo bulla ahí. O sea, lo que yo sí me acuerdo es que desde pequeño siempre aprendía la radio y a escuchar música. Eso siempre, de eso sí me acuerdo. Ahora mis inicios fueron con un amigo que tocaba batería, eso fue en básico. Entonces yo solo le dije, mira, enséñame, pero no era así como para quedarme de una vez tocando batería. Pero el punto está en que él vino y me dio unas clases. De hecho, me empecé a interesar más. Él me enseñó como unos 4 o 5 ritmos más o menos. Después me empecé a interesar más por aprender cómo, por ejemplo, cómo abrir el hi-hat, cómo hacer ese sonido en el hi-hat. O mira cómo hizo este fill, que comúnmente se le llaman remates, pero su nombre técnico serían fills o rellenos. Porque aprovechando un paréntesis, es importante entender de terminología musical porque al momento de estar interpretando con otros músicos es mucho más fácil. Mira, necesito que hagas un fill de 3 tiempos, por ejemplo, ¿no? Empezar en el tiempo 2. Ah, bueno, ¿ah? Entonces, o sea, todas esas terminologías son muy importantes al momento de interactuar con otros músicos porque la comunicación se vuelve mucho más fluida y ahí sí que todos hablamos el mismo lenguaje porque si yo empiezo a hablar inglés y aquel habla español, no nos vamos a entender o al revés, ¿va? Entonces, lo musical es lo mismo, tener la misma terminología, entendernos unos con otros, entonces todo eso hace más fluida la comunicación, musicalmente hablando también. Entonces mis inicios prácticamente fueron con este amigo, como al año ya empecé yo bueno, creo que fue antes del año y ya me fui a estudiar yo a Guatemala. Entonces sí me interesó tanto aprender que pues inclusive en las clases de música, creo que me recuerdo que tuvimos un buen maestro de música en el colegio, que eso a veces cuesta. Él nos enseñó algo de lectura, entonces me empecé a interesar en cuestiones de no solo de la cuestión de lo de la batería, sino aprender a leer música. Entonces esos fueron mis inicios. ¿Qué edad usted empezó a estudiar la música profesionalmente? O sea, ya en un colegio de música, ¿verdad? O en una escuela de música. Bueno, aquí les voy a dar unos tipsitos porque la mayoría dice es que no se puede, no tengo tiempo y a los, déjenme recordarme, a los 16, 17 años, yo estaba estudiando mi carrera. Decidí trabajar en la mañana, estudiar en la tarde y una vez al mes viajaba a Guatemala para recibir mis clases. Entonces, de todos los días era levantarme, ir al colegio, almorzar, ir a trabajar, regresar, hacer, ensayar una hora por lo menos, en la noche hacer tareas y el otro día lo mismo, bla, bla, bla. Entonces, lo irónico era que todo lo que ganaba en el mes me lo gastaba en un día en mis clases o sea, viajar y recibir mis clases. Entonces, sí se puede, y inclusive estando en carrera, ¿no? Es muy cierto eso lo que dice, va, que a veces tenemos esa excusa de es que no tengo tiempo, ¿verdad? Pero pues es un gran ejemplo, la verdad, lo que usted nos cuenta,
Y pues evidencia, ¿verdad?, de que sí se puede cuando de verdad se quiere. Vamos a continuar con la tercera pregunta. Usted nos hablaba de que fue a Guatemala a estudiar, ¿verdad? ¿Solo ahí ha estudiado música o dónde más ha estudiado música de forma profesional, ¿verdad? ¿Algún otro colegio, alguna otra escuela? Bueno, con el primero que viajé fue, o sea, fui a recibir clases, fue con este Pablo Izquierdo, que fue baterista de Box Day. Él me dio las primeras clases, pero como él viajó, se fue de una vez, me dejó con Vini Pérez. Entonces, con él lo que me ayudó fue más a adquirir independencia. Algo curioso que también me gustaría contar de que yo no soy diestro, digamos, y no soy zurdo, pero toco como derecho. Entonces, en una iglesia, el baterista le quería dar la vuelta a la batería, pero como era de barra, había que prácticamente cambiar toda la batería. A mí me daba pena, entonces yo le decía, voy a probar, voy a probar. El primer ritmo me costó un montón, pero entonces empecé a estudiarlo y a estudiarlo y a estudiarlo y me salió. Al fin me quedé tocando como derecho. Ahí sí que por tanta insistencia me quedé tocando como derecho, pero sin saber que en un futuro eso me iba a ayudar porque, por ejemplo, dominé mi lado más débil, por decirlo así, pero cuando ya quise meter el pie izquierdo, hacer cosas de independencia, digamos, llevando un patrón del lado izquierdo y hacer otras cosas en el lado derecho, ya se me hizo más fácil porque yo mismo me reté a no limitarme por esto de que no era, no, ahí sí que no era mi lado hábil. Entonces eso me ayudó un montón a la hora de ya tocar cosas así con más independencia que requerían más soltura entre las cuatro extremidades, porque la batería de eso se trata también, sin perder la técnica de cada uno de los miembros ahí sí que de los cuatro miembros, o sea, cada golpe tiene su forma y su movimiento, sin perder eso, hacer otra cosa con, digamos, algo con el pie derecho, hacer otra cosa con el pie izquierdo, pero sin perder el movimiento del pie derecho, igual con las manos, hacer cosas con las manos, pero sin perder la técnica de los dos pies. Entonces, a la larga, ese choque fue que en un futuro ya me ayudó a lograr ese tipo de cuestiones. Ahora, después estudié con Fernando Martín. Yo más prefería clases particulares porque prácticamente yo ya llegaba con mis dudas porque me empezaban a dar métodos. Entonces yo empezaba a estudiar métodos. Fíjate que no entiendo tal cosa de este método. Eso me pasó mucho con Fernando, que él me pasó varios métodos también. Entonces, mira, fíjate que estoy estudiando tal libro y esto no lo entiendo. Entonces la clase prácticamente se terminaba con dudas que ya llevaba yo, ¿ah? Entonces ahí eso era bien chileno porque uno decía, bueno, estoy aprovechando mi clase y estoy avanzando. Entonces, y un día se me ocurrió preguntarle a Fernando, ¿y por qué cuando estudié con vos no me exigiste más? O sea, ¿qué te podía exigir si tu clase se iba con un montón de dudas? Pero, o sea, no había necesidad, pero era por el afán de aprender, el afán de desarrollarse. Eso fue ahí sí que ese es el impulso que uno tiene que tener vivo siempre. Posteriormente me fui a estudiar con Byron Campos a Poliritmos, que ahí aprendí otra forma de estudiar. Entonces yo lo hacía tanto por aprender como también doy clases. Entonces me gusta mucho también aprender la didáctica que utilizaban para las clases. Entonces iba por dos cosas, por aprender didáctica y obviamente por desarrollar mi técnica y mi fluidez musical. Entonces, y obviamente después ya tuve la oportunidad, digamos, de dar clínicas. Va, te cuento esto porque antes me costaba mucho hablar en público. Entonces yo decía, yo voy a ser el músico, pero no voy a hablar. Entonces, bingo, por ejemplo, Vini Pérez fue la primera clínica que dio. Él no podía dar la clínica porque ya no, o sea, tenía que viajar. Me dejó a mí para ir a dar la clínica. Yo nunca había dado una clínica, ¿no? Pero te toca darla, me dijo. Entonces, bueno, entonces, y sí llegó bastante gente. Entonces, desde ahí ya empecé a experimentar qué era hablar en público y